Hola, mi nombre es Natalia Granados, soy estudiante de cuarto semestre de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy les voy a hablar sobre un modelo integrado de la coevolución de la cultura genética del lenguaje mediado por la plasticidad fenotípica. Uno de los problemas en cuanto a la evolución del lenguaje se basa en la relación entre dos procesos evolutivos diferentes, evolución biológica y la evolución cultural. Los académicos evolucionistas han convergido en la idea de que los aspectos culturales e innatos del lenguaje estaban estrechamente vinculados en los procesos de coevolución de la cultura genética. Sin embargo, la relación entre los genes y el lenguaje es extremadamente compleja y está envuelta en una controversia porque estos mecanismos interactúan entre sí, a pesar de la diferencia en sus escalas de tiempo, debido a que el lenguaje cambia constantemente y esto no proporciona un entorno estable para adaptaciones biológicas que no son fijas. Para iniciar, explicaré algunos conceptos importantes que podrán facilitar la comprensión temática que abordaré. Iniciaremos por plasticidad fenotípica. Es la propiedad de un genotipo de producir diferentes fenotipos en una respuesta a diferentes condiciones ambientales. El mismo genotipo puede resultar en variaciones del fenotipo. Evolución biológica. Es el proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Evolución cultural. La transformación a lo largo del tiempo de elementos culturales de una sociedad. Selección direccional. Es un tipo de selección natural en el cual las condiciones del medio favorecen a aquellos individuos portadores de un carácter con un fenotipo extremo. Genotipo, información genética actual codificada en los genes del organismo. Fenotipo, conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio. En la siguiente imagen podemos observar sobre la coevolución entre el lenguaje y la capacidad del lenguaje. La flecha superior representa la evolución de la habilidad del lenguaje en general. La flecha inferior representa la evolución del lenguaje mismo, la capacidad del lenguaje y el lenguaje que están representados por A, L y LG. Respectivamente, AL y controla las presiones de la selección de la configuran LGI más 1. Por el contrario, LGI controla las presiones de la selección que configuran a LI más 1. La gramática universal que propone que la capacidad de aprender gramática lingüística está codificada y los universales lingüísticos que potencialmente existe en casi todos los idiomas naturales, podrían haber surgido como resultado inevitable de esta coevolución. En esta otra imagen podemos observar el espacio lingüístico, que hay un número finito de agentes e idiomas en el espacio unidimensional y los agentes pueden comunicarse entre sí mediante el uso de idiomas compartidos, como se muestra en esta imagen. Debemos tener en cuenta que la cantidad de agentes es n y no cambia a través de la prueba, mientras que la cantidad de idiomas puede variar. Cada idioma se define como un punto de espacio. La posición de una lengua X en el espacio representa la expresividad de la lengua, que es el beneficio de la aptitud esperado de una comunicación exitosa usando esa lengua. Cada agente también se representa como un punto
en el mismo espacio, en el intervalo que rodea el punto. Este punto representa la habilidad del lenguaje innato de la gente, para lo cual la posición está determinada por su genotipo. También representa un posible lenguaje que puede aprender el agente con el mínimo costo innato. En otras palabras, el agente puede usar el idioma correspondiente ubicado en el espacio lingüístico sin aprender existe en la población actual del idioma. El área representa la plasticidad lingüística del agente, determina el genotipo. El agente puede usar cualquier idioma que exista en su intervalo de plasticidad a través de los procesos de aprendizaje de los idiomas mediante el pago de un determinado costo. En esta imagen hablaremos sobre la evolución cultural del lenguaje, que es la consecuencia que explica de la figura 2 más la fórmula. Lo que evalúa es en la primera parte, lo que evalúan es la fórmula cultural, esos diferentes puntos o rasgos, lo que se aparecen ahí con los diferentes colores que se ven ahí, son las interacciones que ellos calculan que tienen que estar involucrados en la evolución cultural, con hacer divisiones del proceso del lenguaje. Entonces, como en ese evento cultural se involucra directamente con el proceso del lenguaje, lo que catalogan cada una de esas interacciones o con cada uno de esos agentes que vienen en ese proceso. En esta imagen hablaremos sobre los procesos evolutivos del lenguaje. Lo que muestra es un ejemplo de procesos evolutivos. El recuadro A es una distribución de los puntos instantáneos en el lenguaje. Expresa la plasticidad. Eso significa que las líneas verdes expresan como tal el lenguaje. Los cruces que se dan en el eje X representan la habilidad que se tiene del lenguaje dirigido por diferentes agentes. Esos agentes le dan diferentes subnúmeros de A1 y los agentes dinámicos, hablando de los agentes dinámicos del lenguaje. En la gráfica inferior aparece lo que se le llama punto de evolución de la parte superior, y la muestra expresiva del lenguaje muestra con esas líneas verdes y los agentes muestran con esas líneas rojas. Ellos explican el proceso evolutivo típico, de donde la muestra representa centros de distribución con respecto al lenguaje lingüístico. La línea azul representa el número diferente del lenguaje, es decir, los diferentes tipos de lenguaje. Existen las partes bajas o la parte baja muestra un rango de plasticidad del lenguaje fenotípico, es decir, cómo es el lenguaje que ha cambiado a través del tiempo. Eso lo muestra el verde. Y por último muestran el número de sucesos de comunicación, que es el rojo. En esta imagen le hablaremos de los escenarios típicos del proceso evolutivo, donde I es agentes con campos de plasticidad más pequeños agrupados densamente juntos, donde I es el aumento de la diversidad de la capacidad lingüística innata, donde I es la aparición de agentes adaptativos con plasticidad menor, y donde IB es la evolución hacia los lenguajes más expresivos. Esta imagen lo que trata de decir es que la plasticidad fenotípica de las especies, y el rojo significa la comunicación exitosa del lenguaje, que es la evolución. En la gráfica, en la segunda, la I se pausa y queda 3 de color verde, donde 3I también es de color verde. Eso significa porque hubo una pausa en la evolución.
En esta imagen habla sobre las tasas evolutivas, un claro ejemplo de tendencias evolutivas por dos rasgos cuantitativos y sus tasas evolutivas asociadas de la función del intervalo de tiempo de medición. Medimos las tasas evolutivas de los idiomas y los agentes para aclarar relación entre las tasas de ambas evoluciones centrándonos en su dependencia del intervalo de medición. Aquí calculamos las tasas biológicas mediante el uso de los valores del rasgo medio de la gente en la población en cada generación con una I de agentes que se utilizan como valor de rasgo. Las tasas culturales se calcularon enfocándose en ocurrencias del proceso cultural. A. Cambio cultural. LX del idioma cambió, se consideró como B2 y el valor correspondiente antes de su cambio se consideró como B1. B. División. En este caso se calcularon dos tasas porque un idioma se dividió en dos. Los diferentes LX, los valores, los idiomas se dividió considerando como P2 y LX del lenguaje. Antes de la división se consideró como B1. C. Función. Este evento también generó dos tasas porque dos idiomas se funcionaron. En 1. El valor LX del lenguaje funcionado se consideró como B2. D. Extinción. No se calculó la tasa. Aquí utilizamos las diferentes longitudes en generación de nuestro modelo como tiempo para observar los efectos del intervalo de medición en las tasas evolutivas del lenguaje y agentes. En esta imagen le hablaremos sobre las tasas evolutivas de la evolución del lenguaje y la evolución biológica. El eje X representa el intervalo del tiempo y el eje Y representa las tasas evolutivas del lenguaje y la evolución biológica. Las tasas evolutivas del lenguaje tendieron a ser más altas que las de la evolución biológica. Sin embargo, las tasas de evolución del lenguaje disminuyeron con el intervalo de tiempo. Esto implica que las tasas evolutivas del lenguaje tienen una mayor dependencia del intervalo de medición que la tasa evolutiva biológica. Esta imagen nos muestra la transferencia de entropías. El eje X representa el intervalo de tiempo utilizando para generar secuencias y el eje Y representa la entropía de transferencia efectiva con el tiempo correspondiente. Cada punto rojo representa la entropía efectiva del lenguaje a la evolución biológica y cada punto azul representa la transferencia entropía de la evolución biológica a la evolución del lenguaje. Las líneas muestran sus valores medios con la configuración correspondiente del tiempo. Observamos una diferencia estadísticamente significativa entre la entropía efectiva del lenguaje a la evolución biológica y la entropía efectiva de la evolución biológica a la evolución del lenguaje. Esto se debe al efecto direccional del lenguaje a la evolución biológica. Fue débil en la relación con el de la evolución biológica al lenguaje. Cuando tomamos mediciones en las escalas de tiempo corta, creemos que esto se debe a la alta velocidad evolutiva del lenguaje en las escalas cortas. Cuando medimos las tasas evolutivas del lenguaje en las escalas de tiempo cortas, la tasa tendió a ser alta debido a la dependencia del intervalo de medidas descrita en la introducción. La evolución biológica parece ser incapaz de seguir el ritmo de la evolución del lenguaje debido a tales cambios a alta velocidad en el lenguaje en escalas de tiempo cortas, que es el problema del objetivo móvil. Sin embargo, a largas escalas de tiempo encontramos la diferencia entre ellos tendían a ser más pequeñas. Para finalizar,
este video hablaremos de las conclusiones. La diversidad de los grupos de los idiomas aumenta la variación de aptitud, lo que acelera la tasa de evolución biológica. La tasa de la evolución cultural tiende a estar restringida por la plasticidad de los individuos, porque los idiomas no pueden sobrevivir fuera de rango de plasticidad lingüística de los individuos. La tasa de cambio cultural puede ser lenta, especialmente cuando las personas reducen su costo de aprendizaje a medida que agrupan alrededor de los idiomas existentes con suficiente expresividad para la comunicación. Observemos la asimilación genética del lenguaje en la capacidad lingüística innata. Finalmente, la población llega a los idiomas con alta expresividad. Por último, estos resultados que la plasticidad fenotípica promueve adaptación.